La batalla de Accio, la muerte del Egipto ptolemaico. La batalla de Accio, 31 a.C., fue la culminación de una rivalidad de una década entre el hijo adoptivo de Julio César, Octavio, y el general favorito de César, Marco Antonio. Fue la inevitable escalada de una guerra fría, que comenzó tras la partida de Antonio a Egipto para reunirse con su amante Cleopatra. Denunciando a su rival como enemigo de Roma y de las tradiciones republicanas, Octavio declaró la guerra al Egipto ptolemaico y el conflicto desembocó en un enfrentamiento naval. Dirigida por el almirante Agripa, la armada romana destrozó la flota conjunta romano-egipcia, poniendo así fin a la lucha. La batalla de Accio marcó un cambio sísmico en la historia del Mediterráneo antiguo. El Egipto ptolemaico, cuyos orígenes se remontan al famoso conquistador Alejandro Magno, dejó de existir, convirtiéndose en una de las provincias romanas. Roma también experimentó un cambio significativo. Pocos años después de Accio, Octavio, el vencedor de la batalla, se convirtió en el primer emperador romano, Augusto. ¿Cómo fue que esta guerra se desató? Te explicaremos más a detalle esto en este video. Tras la muerte de Julio César en el año 44 a.C., Octavio, Marco Antonio y Lépido formaron el segundo triunvirato. Esta alianza política tenía como objetivo vengar el asesinato de César y devolver la estabilidad a la incipiente República Romana. Para lograrlo, los tres hombres obtuvieron poderes casi ilimitados, dividiéndose el territorio romano entre ellos. Como era de esperar, la alianza de tres hombres ambiciosos, envidiosos el uno del otro, estaba condenada al fracaso. En el año 36 a.C., con el pretexto de una posible usurpación y rebelión, Octavio destituyó a Lépido del poder, enviándolo al exilio. La alianza entre los dos triunviros restantes, Octavio y Marco Antonio, empeoró gradualmente. A pesar de estar casado con la hermana de Octavio, Antonio vivió en Alejandría, sin ocultar su relación con Cleopatra, la reina del Egipto ptolemaico. No se detuvo ahí. En el año 34 a.C., Marco Antonio conmocionó a Roma al legitimar abiertamente al hijo de Cleopatra, Cesarión, como hijo de César. En el mismo año, Cesarión recibió el título de Rey de Reyes. Como César solo adoptó a Octavio, la legitimación del hijo biológico de César amenazó su posición política. El enamoramiento de Antonio por Cleopatra podría interpretarse como una forma de establecer una relación privilegiada entre Roma y el Egipto ptolemaico, una región rica en recursos y un proveedor clave de trigo. Octavio, sin embargo, inició una campaña de propaganda, denunciando públicamente a Marco Antonio como un déspota oriental que buscaba abolir las tradiciones republicanas romanas. No ayudó que Antonio anunciara públicamente la distribución de las tierras romanas bajo su control a Cleopatra y sus hijos. Como era de esperar, las donaciones de Alejandría encontraron una oposición unida en el Senado. Sin embargo, Roma no estaba dispuesta a declarar la guerra. No debemos olvidar que Marco Antonio, el comandante favorito de César, gozaba de un considerable apoyo en el Senado y en el ejército. Lo último que Roma necesitaba era otra guerra civil. Luego, en el año 32 a.C., Marco Antonio se divorció de Octavia y se casó con Cleopatra. Octavio vio la oportunidad y la aprovechó. Obtuvo ilegalmente el testamento de Antonio, exponiéndolo al público romano. En el testamento, que podría ser una falsificación, Antonio prometió más posesiones romanas a los hijos de Cleopatra y exigió ser enterrado en Alejandría después de su muerte. Como político astuto, Octavio culpó a Cleopatra, no a Antonio. El conflicto que se avecinaba no sería entre los dos romanos, sino entre la virtuosa Roma y el decadente Egipto ptolemaico. Fue una elección inteligente. Ese mismo año, el Senado, indignado, declaró la guerra a Cleopatra y al Egipto ptolemaico. Octavio sabía bien que Marco Antonio acudiría en ayuda de Cleopatra. Eso fue exactamente lo que sucedió. Cuando la declaración de guerra fue entregada a Cleopatra, Antonio dio todo su apoyo a su reina. Inmediatamente, el Senado despojó a Antonio de todos sus poderes, confiscando sus propiedades y etiquetándolo como renegado y traidor. Sin embargo, casi la mitad del Senado, incluidos ambos cónsules, se puso del lado de Antonio y se fue a Grecia. Ambos bandos convocaron a sus ejércitos, preparándose para una batalla inevitable.
Antonio trasladó sus tropas a Grecia, preparándose para una batalla con Octavio. Pero aunque ambos hombres comandaban grandes ejércitos, aproximadamente 200.000 hombres cada uno, la guerra no se decidiría en tierra sino en el mar. Allí, los barcos de Marco Antonio y Cleopatra superaban en número a la flota de Octavio. La poderosa armada egipcio-romana, que contaba con unos 500 barcos, llegó al Golfo de Ambracia, echando el ancla cerca del promontorio de Accio. El plan era atraer a Octavio a Grecia antes de destruir su flota en una batalla campal y cortar sus líneas de suministro. Al principio, la estratagema funcionó. Octavio llegó a Grecia con sus tropas. Sin embargo, una enfermedad asoló su ejército, haciendo que tanto sus soldados como las tripulaciones de los barcos quedaran incapacitados para la batalla. Para empeorar las cosas, mientras las tropas de Antonio sufrían en su campamento de invierno, el amigo íntimo y almirante de Octavio, Marco Agripa, dirigió su propia flota a lo largo de la costa, capturando bases clave. De depredadores, Antonio y Cleopatra se convirtieron en presas. Tanto sus fuerzas terrestres como navales estaban en peligro de quedar aisladas. Antonio no tuvo más remedio que abandonar Grecia, enviando parte de su ejército hacia el norte, a Macedonia. El resto se embarcó en barcos e intentó romper el bloqueo naval de Octavio. El escenario estaba preparado para la batalla de Accio.